Este 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. ACNUR promueve la conmemoración en todo el mundo para movilizar las iniciativas de protección y las buenas prácticas que promuevan la integración de los solicitantes de asilo. En el mundo hay al menos 110 millones de personas en condición de refugiadas o desplazadas. Y las cifras siguen en aumento sin un cambio de enfoque en la materia que permita dignificar a quienes dejan su hogar forzosamente. Hoy queremos, en France 24, reflexionar alrededor de esta crisis instalada hace décadas y sobre quienes trabajan contra viento y marea y contra los gobiernos para rescatar a miles. Nos acompaña desde Barcelona Laura Lanuza, ella es la directora de comunicación de Open Arms. Laura, gracias por estar en Directo América, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mire, el enfoque con el que los gobiernos combaten los desplazamientos forzados es principalmente, y pese a las constantes iniciativas que se anuncian, la criminalización. ¿Cuál sería para usted una narrativa más efectiva para tratar una crisis que es creciente y constante? Bueno, tendremos que partir del hecho de que la migración es un hecho que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos y que la migración es enriquecedora y es algo natural para el ser humano. Deberíamos comenzar a trabajar sobre la empatía y sobre la dignidad de las personas, partiendo del hecho de que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que migrar es un derecho absolutamente para todas las personas de este planeta, con lo cual no deberían tener más derechos uno que otro, sino que simplemente migrar es un hecho natural. Evidentemente, las migraciones forzosas vienen dadas por situaciones de persecución, de conflicto, de guerras en los países de origen. Y es ahí donde el mundo, donde estos países que han suscrito estos convenios internacionales y esta Declaración de Derechos Humanos deberían promover las vías legales y seguras para que nadie tuviera que perder la vida o que jugarse la vida en el trayecto para llegar a un lugar seguro. Ahora, hay una falta de política humanitaria, pero también aportarían enormemente políticas climáticas, inversiones en la paz y en la economía de los países del sur global, por ejemplo. ¿Este éxodo forzado al final, le cree usted, termina siendo la suma de muchos males? Efectivamente, no hay ninguna persona que deje su hogar, que deje su familia, que deje sus amigos, lo abandone todo y se ponga en marcha si no es porque en el lugar de origen la situación es muy complicada. Evidentemente, tenemos que trabajar sobre el origen. Deben ser los países en los que se deben empoderar a las comunidades de los países del inicio de estas rutas migratorias. Y no solamente eso, Occidente debe dejar de intervenir en sus gobiernos. Sabemos que el tráfico de armas, el comercio de armas es uno de los motores que al final acaba interviniendo en los países, acaba generando estas guerras que no son sino uno de los hechos más importantes que provocan estos éxodos migratorios. Nos tenemos que focalizar en eso y no solamente eso, sino que hay que preservar la dignidad de las personas y para ello no puede ser que las personas se tengan que poner en manos de mafias para huir de ese lugar de origen, para llegar a un lugar seguro. Debería haber unas vías legales y seguras por las cuales estas personas pudieran llegar al punto final del trayecto para poder solicitar este refugio. Bueno, esta fecha nos llega mientras Europa está gestionando el último naufragio en Grecia, que es además el más grande que se ha visto hasta el momento este año. Una embarcación con 750 migrantes que fue avistada por otros barcos mientras estaba en mar abierto, incluidos los guardacostas, pero esto no evitó una tragedia que en este momento avergüenza a la Unión Europea y puso a Grecia a investigar. Yo le quiero preguntar, ¿es entendible o es justificable ese rechazo preexistente a los viajeros que llegan a los lugares en condición irregular, aunque bien sabemos que falta mucho por aclarar sobre las condiciones en las que fue avistado este barco? Sí existe un claro tono de rechazo a seguir ayudando o a permitir que lleguen a tierra. Está claro, lo que está haciendo la Unión Europea en los últimos años es una política, es una necropolítica. Lo que está haciendo es externalizar fronteras a terceros países para que hagan el trabajo sucio, para que estas personas sean retenidas en esos países para que no lleguen a Europa.
en lugar de preparar, de tener políticas en las cuales se pudieran acoger a estas personas en Europa. Y no solamente hay una criminalización sobre las personas que migran, sino que hay una criminalización sobre las ONGs que estamos trabajando en el terreno, en este caso en el mar Mediterráneo, porque al final nosotros salvamos vidas y hacemos algo que es tan básico y tan fundamental y tan primordial como proteger la vida en el mar, sino que lo que hacemos también es denunciar el hecho de que las administraciones, los gobiernos, lo que están haciendo es dejar morir a estas personas. El caso más claro y más reciente, desgraciadamente, de estas necropolíticas, ¿no? De esta externalización de fronteras, de esta criminalización de estas personas, es el caso del naufragio de la semana pasada. Muchas horas antes del naufragio, todas las autoridades de la zona estaban alertadas de que había una embarcación en peligro. No solamente eso, sino que había imágenes de esa embarcación. Se sabía y todo el mundo era consciente de que eso estaba sucediendo, de que eran más de 700 personas en peligro. En lugar de activar todos los servicios de guardacostas que tienen las administraciones, tanto de Grecia, de Italia y de Malta, lo que se hizo fue una inacción deliberada en este caso. Se está investigando, pero cada vez es más claro de que los guardacostas griegos lo que estaban haciendo era remolcar esta barca para que saliera de su zona de responsabilidad. Es más, con lo cual estamos realmente ante un caso muy, muy grave de deshumanización de todas estas personas. La estrategia de criminalización hacia las ONGs que no hacemos otra labor más que proteger la vida en el mar, lo que nos están haciendo con decretos y con leyes de los diferentes países es alejarnos de la zona para que no veamos y podamos denunciar. Pero eso no solamente tiene como resultado el desgaste de las ONGs que Absolutamente. estamos allá con la sociedad civil que nos apoya, sino que lo que están haciendo y el resultado inmediato es el aumento de las muertes en el mar. Solamente este año, más de 1.200 personas han muerto, han perdido la vida intentando llegar a Europa. Evidentemente, después de Ujú. este naufragio serán muchísimas más. Pues mire, Y Laura, también hay ya que nos quedamos recordar sin que tiempo, estas políticas. lamentablemente. No tengo tiempo para hacerle más preguntas, pero sí llama mucho la atención cómo también lo que se evidencia es que los gobiernos se quitan algo de responsabilidad que terminan asumiendo organizaciones como Open Arms en la búsqueda de migrantes y aún así son criminalizadas. Así que le agradezco mucho por entregarnos no solamente el panorama, sino ayudarnos a vivenciar un poco más lo que es ser un migrante y abandonarlo todo para tratar de buscar otra opción de supervivencia. Es Laura Lanuza, directora de comunicaciones de Open Arms. Que tenga un feliz día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. A nuestros televidentes, quédense con nosotros. Segundos de pausa y ya volvemos con más de Directo América.